Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana way tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhana way Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. La EPS indígena Anas Wayuu celebra 24 años de compromiso con la salud de la población Wayuu, más de 2 décadas gestionando salud con identidad, acompañando cada proceso con respeto, cultura y vocación. Gracias por permitirnos caminar junto a ustedes, construyendo salud con enfoque propio. Anas Wayuu, 24 años a tu servicio, porque juntos gestionamos salud. TPSI kat Anas Wayuu, tarats mahinaiqueta piamashki pienchmenhuya, snai, ayatawa, humahiakan airota, humahuma, iguane wairukuhia kan Wayuu kan waremuyu kan. So piama, pian tua poroin huya, maho ayatawa sina achawa kuat papura anai hanai waya, wama wanepi, sina kuat patukasa ihakar wamui, otas punai apushwa le tukasa, aitan kar wapurero. Anaya wat se sao, waya humahna waraitas, hanke impenato humanka, hana wakuma hirain kuat pa wanepi, papuru wana kuat pa Anas tekei rekar hai. Anas Wayuu, so piama shki pienchmen huya, sina ayatawa huma, kahamui, hia kan wama. El tema de la semana. Hehoru, te putejan het karau, so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy es viernes 20 de junio y hablaremos sobre un tema muy importante, la zoonosis. ¿Qué son las zoonosis? Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Algunas de estas, como la rabia, la leptospirosis o el dengue, pueden causar graves complicaciones si no se previenen. Para conocer más sobre este tema y cómo protegernos, nos acompaña el doctor Juan Bautista Frías, médico internista y asesor de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, bienvenido. Watamar un pushwa, anaya tsihoru sa hapa hinte putsh, tunta wala que putsh, o tam sitio to costunte EPSI ka Anas Wayuu. So kai kata bienno, 20 karich que chique junio, asha en chico na wanure, en nang sen kanure zoonosis, tu wanure, hapa kat marut ka waka kat tret kat ko cher ekiene, mun hohotter waya terschira ka wat turisia, wane wairesku ay mahaweshi oi suri on wanure kanure rabia, o tawane leptospirosis. Otamusia dengue, nai het marut karir mun kan horir waim he wane werwaku. So kai katu wate hangtau haman kuaipa, nai he doctor kai Juan Bautista Fría, wane médico internista, o tenía etash ya ema asesor surut EPSI kat Anas Wayuu. Doctor, para iniciar, díganos qué son las zoonosis y cuáles son las más comunes en nuestra región. Anaya ochihoro sawatama doctor kay hauyang biwama kaso waite zoonosis kanuri otamusia hamus kwai papu wate hangten sao yasuru bomai. Las zoonosis son enfermedades infecciosas que se transmiten naturalmente de animales vertebrados al ser humano. Estos animales pueden ser ratones, perros, gatos o a través del ganado. Las zoonosis más comunes son la rabia, la brucelosis, la leptospirosis y la encefalitis equina venezolana. También son importantes las tuberculosis bovina y las teniasis cisticercosis.
Estas enfermedades pueden ser causadas por bacterias, virus y parásitos. Anore nay ko tok ke sawata kamate te kanuri ka zoonosis manoi wanuri senai het murur mak to mai par tu wama anaka murur e ka wama pasana karana waya por serati senai min wayu terai rumurut ka makat ka ter ko chers ka matin san no hol ko chers spiel wayu mosa otam sitre ka ura pa aner cochinos pushwaya pues wanuri mi kan hol mai ma shim si ko wayu ya ter makun ka tsma te zoonosis na han ka mai het kanuri ka rabia, brucelosis, leptospirosis, ota encefalitis equina, maama, ota musia, tuberculosis bovina, otam teniasis, cisticerosis, errajos, bueno, el cubano de que sankin de marrot calirte, senai sonoro, sohoktaise, senai urio, una saca de chiras, cha, shira, wachapa teren hammer squat, pero marrotka, vamos igual que en el ruane, como snake doctor que se aguanta mata. Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, la EPSI ANAS Guayú invita a toda la comunidad a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024. El encuentro se llevará a cabo el jueves 4 de julio en el auditorio de la sede principal en Maicao. Tu participación es fundamental para construir salud con transparencia y compromiso. Te esperamos. Pues qué tan gente huma carari una radura y los carroxe, mauria, TPSI caranas suayo genas y rengia, pushuare, por ahí y agua tensao te shatan que TPSI que anas suayo una rendición cuenta, sohuya que 2024, una te anti raino guapushuare, so huevo 4 en caricashi que julio. Suru tu out ke hare ka so oficines ka anas wayu ya maiko hirut ka anena hiya hapa ta husok te paso frente casa mohukaro ta hunok te karakua ko wane wai ruku waya tan wa pushwa wane wai ruku wa tapa hiya. Doctor, ya conociendo qué son las zoonosis, me gustaría que nos dijera qué condiciones aumentan el riesgo de transmisión de estas enfermedades entre animales y personas. Hamus por wotoin, hamus waksquai pas por wotahana hawaya kan terwanure ka nanai hena murut kan wanaime, hamus wakwai pashi paheter hamai hanwaishi pahe. Entre las condiciones que aumentan el riesgo de transmisión de estas enfermedades entre animales y personas tenemos, por ejemplo, la estrecha interacción entre hombres y animales, así como el aumento de la actividad comercial y la movilización de las personas, la sobrepoblación de las zonas urbanas, la movilización de los animales, ha propiciado pues una mayor diseminación de la zoonosis. Además, la diseminación de estas enfermedades pueden ser impulsado por la modernización de las prácticas agrícolas, principalmente en las regiones en desarrollos vulnerables a la destrucción del hábitat natural, la invasión humana y el cambio climático. Anore nei tok ke sawata gamatu hopna hamoy esto iskuai pas por sai mahang wayo suri hotro wanure kat kanuri kat zoonosis mano. Tuware irkan are kusai skuai pas marut kam ye peher man shi wana hoshi es por pehen wana arin shi wa por weki ran sama o wekin sanai he wokin erente hiran wa sama otam si trai kun skarwane pianya na wayo yarari kan maruru na aikan te shi rukka maruru na warai te kan hakap no otam si maurias ke watai pa mesari trari hone kantos tu atte het kan ani ran tu wanure ke mus sanai he su tun ke wani wa sku tu wanure sanai het ke maruru mauri ay mahaweshi se me waya makun hireshi anari reshi sala tang mamon skahamai es wanure me rohun wanai skahamai no hot wanure wanai sanai het murure te karwan pasana karana waya to kotta karwama wane werwaku muswaku pa ho kare ko ispur skahamai kotti rashu wapushware hama pasana shi wesanai waiken here we kanai her wato vamos y tos chir que skahamai watta mesari wayu maur no waya tahari he cuarentante que ari que te awana high school pa mapa ka tamsi mapa kariane ellas pero no horle huya kaskaria le huya o ta peor momento huya que ahora que hasta van a ver cómo se necesita que vamos en Guatemala.
Cuida a tus mascotas y también a tu familia. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Vacuna a tus animales y mantén tu hogar limpio. EPSI Anasguayú, salud para todos. Pai ma patumurri ekar mano wane wai ruku ma pushtret kariru suri sunta hintu wanure kariru hot kananai mane wer nakuta alati nakat sratit kat naime wayu minka sohot kale huma kun hir namrut kanai ruhma kan wane wai ruku hirut kapa ho hir panai wurestuma EPSI anas wayu pura anai hanai pushwa hai mahunhia. Para finalizar, doctor, háblenos sobre cuáles son las principales acciones preventivas que se deben tener en cuenta tanto en los hogares como en las comunidades. Sau hop tu hai sau piawati pensau wane wer skuta kasa sa pakat purwai mahira ina wakuai pasuri wo toin wane wer waku we pia pa o tamsi wa push tu tu wane reka haman tu wakuai pa si pahe. Dentro de las principales acciones preventivas para estas enfermedades tenemos como por ejemplo vacunar al ganado para prevenir la brucelosis, también vacunar a los perros, gatos contra la rabia desde los 3 meses de edad y anualmente. También se debe desparasitar a los animales, se debe realizar de una manera constante, frecuente, educación sanitaria para prevenir estas enfermedades, no manipular animales no domésticos o salvajes, reducir el riesgo de contacto con ratones y sus excretas, no caminar descalzos en áreas húmedas o con aguas estancadas, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de manipular animales o estar en contacto con agua contaminada o tierra, consumir leche y productos lácteos pasteurizados, trabajar en conjunto con los profesionales que atienden la salud humana, la salud animal y los trabajadores que trabajan para conservar el medio ambiente con el objetivo de implementar medidas integrales de prevención. Anore nei doctor te vamos a jamás intenso por white man sobre voto entre wanurika para hanare mai para no reno voto entre wanurika até siente weir camis macon entre marret cari ruamaco na entera pa cat por tra suri voto entre brucelosi manacat fata macona na pura na etka na muskan suri sant entre wanur rabia manaka terra aitanes pono impacashina hoyu kan chike hemeri chike huya warin taitan de macona kanana fata na ya ate ta asine shis por wurion entre marret wama anhat kariro ay mahaweshia wanepia surya teras chakat kokoche trep na te kokoche to tano hapa imorre ke no ni pihushin pitch pa una inke hate ha puru ri ho mata ha pure ha phuma no ho chapatan tera wi hamat sansiamai es watahari tera parasito makalari una aka wuri una shekaru muy eskerro swataro na terrayas more ho mata ha puru ho u iska hawon se pushu an kaso burema to tuman chike hapa wane morre no hai renter wane oi ruku hir kapa man ka sei terechka arakan hat pansa to la kahia o ta ya la derecha ai ka uska kuma hushit ka nai he esto ari honara ira yo ir ka ni pamos na no ri pen wane de saka por anai hanai waya anai hat marrutka ayana hirani amat por pan wai hanai wes chiro anai hat shi anai hanaya kana anai han waya kana ya por los tointe wakup que pie ira ne wena man morre kan wamana los tores kuai pa waton wane wai wakum snake stok to te wamin sawata kamata. Mantener tus datos actualizados es clave para acceder sin barrera a los servicios de salud. Recuerda que es deber de cada afiliado informar oportunamente cualquier cambio en su información, dirección, número de contactos, documento de identidad o grupo familiar. Acércate a nuestras sedes o contacta a tu promotora de salud para realizar la actualización. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Upushware hiya kanai ruware muyu humahan kante EPSI Anasguayú no hot sei hain huru atangton wayu yare hirut kamata pura terrente hanuria pura tointen kuep terrera kapansa hanuria erhipia un número en otras cachuets que wane er kupushware ate sawana hana hiya kana ta pushware watos hirut kap puru me wane wer kutu oficinas ka Anasguayú puru pushwate erhere karir pura EPSI Anasguayú hai mahirahi purana.
Muchas gracias al doctor Juan Bautista Frías, médico internista y asesor de la EPS indígena de Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya sa hawa po ito hoto podcast so na hoto wanuri kalis na het marul ai ma hawe shu waner wa ku wale moyo ni wair mayo y epihe kana marul ai kana ma na marut mi chpa anaya sa nature doctor que Juan Bautista Fría sa tan te ha kala sa ni rit en wata sari wanuri ala ta kana hapru na tsena het kan marut na na no wayo kana ru anaya sa travala que het que potchi ston Olímpica Estéreo o tam sitio otro costonte EPSI kana soyo soto hai ya kana to wayakan acha ira shu wa ku purana